Hay diversos documentos que señalan que los masones han tenido una estrategia de infiltrar la Iglesia Católica para cambiarla desde adentro. Pero persuadido de esto, San Maximiliano Kolbe, un santo franciscano que fue martirizado en un campo de concentración alemán durante la Segunda Guerra Mundial, fundó la Milicia de la Inmaculada para acudir a la Medalla Milagrosa en defensa de la Iglesia ante este ataque. En este video hablaremos sobre cuál es la estrategia que tienen para infiltrar la Iglesia Católica los masones, cuál es su objetivo final y la respuesta que dio San Maximiliano Kolbe que deberíamos conocer y sin embargo ha quedado oculta. En 1917, cuando San Maximiliano Kolbe estaba estudiando en Roma y tenía 23 años, presenció un despliegue que le llevó en ese mismo año a fundar la famosa Milicia de la Inmaculada como forma de proteger a la Iglesia Católica de la masonería acudiendo a la Medalla Milagrosa. Esa fue su motivación central. El alcalde de Roma, que era el gran maestre de la masonería, ordenó que se celebraran los 200 años de la fundación de la masonería con el estandarte negro de Giordano Bruno, en el que se representaba al arcángel Miguel yaciendo bajo los pies del triunfante Lucifer, mientras los manifestantes gritaban: «Satanás gobernará el Vaticano y el Papa le servirá de lacayo». En esa fecha los masones hicieron manifestaciones colocando el estandarte negro de Giordano Bruno bajo las ventanas del Vaticano, y al mismo tiempo eran distribuidos innumerables panfletos a las personas en los que el Santo Padre era atacado vergonzosamente. Y luego escribiría San Maximiliano: «En ese momento concebí la idea de organizar una sociedad activa para contrarrestar a la masonería y a los esclavos de Lucifer». Estas demostraciones no eran nuevas, porque en los años previos a la Primera Guerra Mundial, la camarilla masónica atacó en varias ocasiones a los sumos pontífices, cada vez con más descaro, y en las fiestas en honor a Giordano Bruno desplegaban dicha bandera negra que mostraba al arcángel San Miguel pisoteado bajo los pies de Lucifer, y no dudaban en blandirlas debajo de las ventanas del Vaticano, y decían por escrito que Satanás gobernaría en el Vaticano y el Papa le serviría en el uniforme de la Guardia Suiza y otras cosas por el estilo. Pero esto tampoco era nuevo, porque en 1859 el cardenal francés Jacques Crétinot-Joly publicó documentos masónicos obtenidos por el Vaticano en su libro La Iglesia Romana frente a la Revolución. Los documentos procedían de una logia de la masonería llamada de los Carbonarios, y el documento se llamaba Alta Bendita, y estaba firmado con un seudónimo llamado Piccolo Tigre, que usaba un francmasón de origen judío. Este documento se envió a todas las logias con la aclaración de que era una instrucción permanente, y detallaba un plan masónico para infiltrarse en la Iglesia Católica y difundir las ideas liberales dentro de ella. Y a tal punto fue creíble para la Iglesia Católica que el Papa Pío IX y el Papa León XIII pidieron que se hiciera público lo que se relataba en el libro, referente a la instrucción permanente Alta Bendita. La instrucción permanente declaraba abiertamente que su fin último es el de Voltaire y de la Revolución Francesa, la destrucción final para siempre del catolicismo e incluso de la idea cristiana. Y allí expresaban que no pretendían ganar a los papas para su causa, que fueran propagadores de sus ideas. Pensaban que eso era un sueño ridículo. En cambio declaraban en concreto: lo que debemos pedir, lo que debemos buscar y esperar, como los judíos esperan al Mesías, es un papa según nuestras necesidades. Y el folleto seguía diciendo: con esto marcharemos con más seguridad hacia el asalto de la iglesia que con los panfletos de nuestros hermanos en Francia e incluso con el oro de Inglaterra, porque tendríamos el dedo del sucesor de Pedro involucrado en la estratagema.
Y además, Alta Bendita explicaba cuál sería la línea de acción para lograr ese asalto. Sería la infiltración. Y decían concretamente: para asegurarnos de un papa de las dimensiones requeridas, se trata primero de configurar para este papa una generación digna del reinado que soñamos. Dejemos a un lado los ancianos y a los de edad madura. Vayamos a la juventud, y si es posible, hasta a los niños. Y un poco más adelante, esta instrucción permanente declara cómo va a ser la infiltración. Dice: ustedes se inventarán a bajo costo una reputación de buenos católicos y puros patriotas. Esta reputación permitirá el acceso de nuestras doctrinas en el clero joven, así como en los monasterios. En unos años, por la fuerza de las cosas, este joven clero habrá invadido todas las funciones. Formarán el consejo del soberano y serán llamados a elegir el pontífice que debe reinar. Y este pontífice, como la mayoría de sus contemporáneos, estará necesariamente más o menos imbuido de los principios humanistas que vamos a empezar a poner en circulación. De modo que ellos sabían que era cuestión de tiempo. Incluso se dice en Alta Bendita: la tarea que emprendemos no se completará en un día, en un mes o en un año. Tal vez requiere incluso un siglo. Y recordemos que fue difundida en 1859. Y el llamado es bien claro, porque dice en otra parte del documento: ¿quieres establecer el reino de los elegidos? Entonces induce al clero a marchar bajo nuestro estandarte, haciéndole creer que marcha bajo el estandarte papal. Dentro de 100 años, los obispos y sacerdotes pensarán que marchan detrás del estandarte de la llave de Pedro, cuando en realidad seguirán nuestra bandera. En resumen, Alta Bendita está diciendo que tienen la intención de poner jóvenes dentro de la iglesia para que suban en la jerarquía y luego influyan en la interna de la iglesia, creando un clima favorable a los postulados de la masonería. Y cuando se elija un nuevo papa, los infiltrados harán valer su peso, junto con el de los prelados que han sido influenciados por ellos. Este documento y lo que vio San Maximiliano Kolbe le llevó a fundar la Milicia de la Inmaculada. El 16 de octubre de 1917, apenas 3 días después del milagro del sol en Fátima, diría algo revelador de la estrategia masónica dentro de la Iglesia. Sus ideas, las de los masones, se han difundido por todo el mundo con diferentes disfraces, pero con el mismo objetivo: indiferentismo religioso, o sea que todas las religiones son iguales, y debilitamiento de las fuerzas morales. Según su principio básico, tienen la intención de conquistar la Iglesia Católica no con argumentación, sino con la corrupción moral. Pero además, Maximiliano Kolbe se dirige a los masones en 1926 cuando el Congreso Internacional de la Masonería en Bucarest, citando los protocolos de los sabios de Sion, donde supuestos judíos ocultos proclaman que la masonería es una obra de ellos y que los masones ni siquiera sospechan cómo los manejan, les dice a ambos, a los sabios de Sion y a la masonería, que el comandante de su milicia es la Virgen María, el refugio de los pecadores, pero también la que pisotea a la serpiente infernal. Ella le aplastará la cabeza. De modo que, en definitiva, San Maximiliano Kolbe, al ver lo inquieto que estaba el mundo y cómo los enemigos de la Iglesia se volvían cada vez más implacables en sus blasfemias, decidió establecer una forma de hermandad cuyos miembros lucharían por el triunfo de la Inmaculada para combatir y vencer a los enemigos de la Iglesia mediante la oración y la evangelización. Y particularmente se comprometieron a hacer uso de la medalla milagrosa para eso. Sus objetivos principales eran trabajar por la conversión de los pecadores, herejes, cismáticos, judíos y en particular masones, y que todos ellos se conviertan en santos por mediación de la Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa. Él solía decir que se formó la Milicia de la Inmaculada en 1917 para llevar a cada individuo con María al Sacratísimo Corazón de Jesús, y exigía a todos los miembros de la Milicia de la Inmaculada que llevaran la Medalla Milagrosa, como signo de su total consagración a María y herramienta para su tarea.
decía: esta es verdaderamente nuestra arma celestial, como una bala de plata con la que un soldado fiel golpea al enemigo, es decir, al mal, y así rescata almas. En resumen, ¿qué tenemos en esta historia? Una conspiración real de los masones para infiltrar la Iglesia Católica poniendo a sus agentes dentro de las estructuras, con el objetivo de lograr que acceda al trono de Pedro un papa simpatizante de los principios masones. Y San Maximiliano Kolbe fundó la Milicia de la Inmaculada, recostándose a la Medalla Milagrosa para trabajar para que esto no sucediera. Pero lo cierto es que la pastoral de la Iglesia ha estado derivando en estas últimas décadas hacia un humanismo cada vez más compatible con los principios masónicos. ¿Habrán logrado su objetivo de que accediera al pontificado algún papa simpatizante de la masonería? ¿O simplemente se trata de una infiltración en las capas medias de la estructura eclesial? Bueno, hasta aquí lo que te quería comentar sobre la infiltración masónica dentro de la iglesia y cómo San Maximiliano Kolbe usó a la medalla milagrosa para combatirla. Y me gustaría preguntarte si tú crees que los masones se han infiltrado extensamente en la Iglesia Católica o no, y hasta qué nivel han llegado en las últimas décadas. El texto de este video lo puedes encontrar por un link que te dejo en la descripción de este video en YouTube. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita que dice todas y compártelo con tus amigos. Y ahora verás en pantalla las miniaturas de algunos videos que te recomiendo que mires para profundizar en este tema que hemos tratado aquí.